vamos a iniciar el nivel 4, descubriendo mi misión de vida. Bienvenidos. Hasta ahora usted se ha comprometido a, primero, ser miembro de la iglesia. Eso es lo que vimos en el nivel 1. Segundo, los hábitos para la madurez espiritual, el nivel 2. Y tener un ministerio en la iglesia, nivel 3. La base para esta clase son 4 principios o 4 verdades. La primera es que fui creado para cumplir el propósito de Dios. Proverbios 16:4 dice: el Señor ha hecho todo para su propio propósito. En la segunda base es que Dios planeó la misión de mi vida antes de que yo naciera. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta misión de vida que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que incluso naciéramos, que nos apartó desde el vientre de nuestra madre, tiene 2 elementos. El primero son los elementos universales. Esto es lo que Dios nos llama a todos. Y lo segundo son los elementos únicos, lo que Dios ha diseñado que yo haga. En este nivel enfocaremos la parte universal. En el callado del pastor, que es el entrenamiento para líderes, veremos la parte única para ya desarrollar lo que particularmente cada uno es llamado a hacer. En este nivel vamos a ver la parte universal, lo que a todos nos toca. Y es muy lógico pensar que si yo no obedezco y no aplico lo que a todos les toca por igual, no voy a poder descubrir esa misión particular, ese llamado particular y poder llevar a cabo esa misión personal, individual, única que Dios preparó para cada uno de antemano para que anduviésemos en ella. Mi tarea, la tercera base de esta clase, es que mi tarea primordial en la vida es cumplir mi misión de vida. Hechos 20:24, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: lo más importante es que complete mi misión y lleve a cabo la obra que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios. Pablo tenía como meta en la vida cumplir con la obra, con la tarea que Dios le había encomendado a él. Y la cuarta base para esta clase es que cumplir mi misión de vida trae gloria a Dios. Juan 17:4, Jesús dijo cuando estaba orando: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la misión que me encomendaste. Jesús nos ha dado una misión y lo que trae gloria a Dios, lo que glorifica al Padre, lo que hace que nuestras vidas sean para la gloria de Dios, es que usted y yo en lo particular cumplamos con esa misión de vida que se nos ha encomendado. ¿Cuál es la meta de esta clase? La meta de esta clase es que yo comprometa el resto de mi vida a descubrir y a cumplir la misión de vida para la que Dios me ha creado, usando mi tiempo, talentos y tesoros para su reino, sin importar a dónde me lleve o lo que cueste. Segunda de Corintios 5:9 dice: nosotros nos empeñamos en agradarle. Segunda de Corintios 10:13 dice: nuestra meta es dar la medida al plan de Dios para nosotros. Vamos pues a orar para entrar a la primera sesión de este nivel 4, descubriendo mi misión de vida. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por permitirnos abrir la Escritura, abrir tu palabra, Señor, y descubrir por medio de lo que Jesús nos ha enseñado cuál es la misión para nuestra vida. Ayúdanos a descubrir nuestra misión universal y poder ser fieles en cumplir con esa misión, para que entonces seas tú quien nos muestres la misión particular, la misión única que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Primera sesión:
descubriendo mi misión de vida. Para descubrir tu misión de vida, debes entender primero dos cosas. Primero, el propósito global de Dios al crear al ser humano. Y la segunda cosa que debemos entender es la misión de Jesús al venir a la tierra. Entonces, dos cosas que hay que entender para poder descubrir nuestra misión de vida. La primera es el propósito de Dios al crear a la humanidad. La segunda es la misión de Jesús al venir a la tierra. Veamos primero el propósito de Dios al crearnos. Número uno, fuimos creados para tener una relación con Dios. Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Efesios 1 del 4 al 5 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Dios nos creó para tener compañerismo, intimidad, amistad. Fuimos creados para amar a Dios y ser amados por Él, y hasta que no cumplamos ese propósito, hasta que no entendamos eso, no vamos a encontrar ninguna satisfacción en esta vida. Segunda verdad, fuimos creados para ser como Cristo. Si bien fuimos creados para tener una relación íntima, personal, de compañerismo, de hijo a padre, de amigo a amigo con Dios, también fuimos creados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo, para ser como Cristo. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra versión dice, Dios supo lo que Él estaba haciendo en el mismo principio. Él decidió en el comienzo formar las vidas de aquellos que lo aman en las mismas líneas como la vida de su Hijo. Nosotros vemos la forma original e intencional de nuestras vidas en Él. De hecho, cuando nos han dicho, Dios tiene un plan para tu vida, ¿sabe cuál es ese plan de Dios para nuestra vida? El plan de Dios para nuestra vida es que seamos transformados a la imagen de Jesús, que lleguemos a ser como Jesús en carácter, en conducta, en acción. Primera de Corintios 15:49 lo confirma. Así nosotros somos ahora como Adán, el hombre terrenal, así nosotros seremos algún día como Cristo. La intención de Dios es que pasemos de ser un hombre carnal, como Adán, a ser un hombre espiritual, como Cristo. Primera de Juan 3:2 dice, sabemos que cuando Cristo venga de nuevo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él realmente es. Tomando estos dos como base, la tercera verdad del propósito de Dios para crearnos es que fuimos creados para servir a sus propósitos. Efesios 2:10, lo acabamos de mencionar, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él planeó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Si fuimos creados por Dios para tener una relación de intimidad con Él y recibir de Él todo lo que necesitamos, y el plan de Dios es hacernos como Cristo, que seamos el reflejo de Cristo, que Cristo viva su vida en nosotros de manera que somos nosotros transformados a su carácter, entonces tenemos que servir a esos propósitos, tenemos que andar como Cristo anduvo. Y el cuarto propósito de Dios al crearnos es que fuimos creados para vivir eternamente. Fuimos creados para tener una relación con Dios, para ser como Cristo, para servir a los propósitos de Dios y para vivir por la eternidad. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha plantado eternidad en el corazón humano. Efesios 1:10 dice que este es su propósito, que cuando el tiempo sea cumplido, Él nos reunirá a todos para estar para siempre con Él en Cristo. Entonces, esta vida es una preparación para la vida en la eternidad. Todo lo que hacemos en esta vida va a tener un eco, va a tener una consecuencia, va a tener
un reflejo en la vida eterna. Todo lo que hago hoy va a afectar la eternidad. Todo lo que hago en vida me va a afectar o a beneficiar para cuando ya no esté en esta tierra, porque fuimos creados para vivir para siempre. Ahora, entendamos pues la misión de Jesús en la tierra. Primero, el problema. Nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios. Fuimos creados para tener una relación con Dios, pero esa relación se rompió, se interrumpió, se dañó por causa del pecado. Isaías 59:2 dice, son las iniquidades las que los separan de Dios, son sus pecados los que lo llevan a esconder su rostro para no escuchar. No es que Dios no esté cerca, no es que Dios no quiera, lo que pasa es que nuestro pecado nos separa de Dios. Segunda verdad acerca de la misión de Jesús en la tierra, la solución de Dios es que Él tomó la iniciativa para traernos de regreso a Él. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo restaurando al mundo consigo mismo. Dios tomó la iniciativa. Fue Dios el que nos atrajo hacia Él. Fue Él el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Él quien tomó la iniciativa y quien decidió restaurar la relación. Tercer verdad acerca de la misión de Cristo es, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la misión de vida de Jesús? Escuche con mucha atención estos 5 versículos, en donde encontramos cuál fue la misión de vida de Jesús. Lucas 19:10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no va a enviar al infierno a nadie. Ya todos vamos al infierno. Somos una raza caída, condenada al infierno. Lo que Jesús hace es venir en una humanidad caída, perdida, destinada al infierno por la eternidad. Viene a rescatar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 18:37, Jesús dijo, yo para esto nací y entré del mundo para decirle la verdad a las personas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y vino para dar testimonio de la verdad. Vino para decirle la verdad a las personas. Juan 10:10, Jesús dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Él no solamente vino a buscar y a salvar a los perdidos, no solamente vino a decirles la verdad a los perdidos, sino que vino a darle vida a los perdidos, vino a resucitar a los perdidos que estaban muertos en sus delitos y pecados, vino a darles vida, y no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Y en Juan 14:26, Jesús dijo, yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, para que todo el que cree en mí ya no viva en la oscuridad. Ahora, no solamente Él viene a buscar y a salvar a los perdidos y a decirles la verdad y a darles vida en abundancia, sino que una vez que nos da esa vida en abundancia, nos dice el camino que debemos seguir, nos dice la senda que debemos tomar, las decisiones que debemos hacer, nos viene a guiar en esta vida, a conducirnos a través de esta vida. Y en Lucas 4:43, Jesús dijo, debo anunciar las buenas nuevas sobre el reino de Dios. Esto es lo que me enviaron que hiciera. Todo se puede resumir en anunciar el evangelio del reino de Dios, que es la encomienda que el Padre le dio a Jesús. Ahora, ¿por qué la misión de Jesús debe importarme? ¿Por qué a mí me debe importar lo que Jesús vino a hacer? Bueno, hay 10 factores por las cuales la misión de Jesús me debe importar, 10 factores que me deben motivar, 10 factores que tengo que entender para poder entonces descubrir mi misión de vida. Número 1, si quiero ser como Jesús, que es para lo que Dios me creó,
Entonces, mi misión de vida debe ser su misión de vida. Juan 17, 18. Jesús oró al Padre y dijo, como tú me enviaste a una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. Entonces Jesús nos da su misión, así como el Padre le dio una misión a él. Si yo fui creado para ser como Jesús, mi misión de vida debe ser la misión de vida de Jesús. Segundo factor, Jesús espera que yo continúe su misión en el mundo. Aquí están en estos 5 pasajes las 5 grandes comisiones de Jesús. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes para siempre. Acabamos de ver la misión de vida de Jesús, el qué es lo que vino a hacer. Ahora aquí nos está diciendo cómo, a través de ir, de hacer discípulos, de bautizar, de discipular, de enseñar. Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, el evangelismo. Lucas 24, 47 dice, con mi autoridad, lleven este mensaje de arrepentimiento a todas las naciones, empezando en Jerusalén, para el perdón de pecados por todos los que se vuelvan a mí. Prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de la predicación del Evangelio. Juan 20, 21, Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y Hechos 1, 8 lo asegura, Jesús lo promete. Jesús, este no es un mandamiento, es una promesa, una profecía, una declaración. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Aquí nos está diciendo de qué manera, cómo podemos cumplir su misión. La gran comisión del Señor Jesús, porque el método de Jesús son las personas, son los hombres. Se cuenta que cuando Jesús llegó al cielo, los ángeles ansiosos lo rodearon y le dijeron, ¿y tu obra en la tierra quién la continuará? Y Jesús les dijo, yo enseñé a unos cuantos hombres a hacer lo que yo hice y los mandé a hacer lo mismo. Y le dijeron los ángeles, ¿no tienes otro plan? Si ellos fallan, ¿no tienes otro plan? Y Jesús dijo, no, no tengo otro plan. Y le dijo otro ángel, ¿y si fallan? Y Jesús dijo, no fallarán. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho las cosas tal y como el Padre se las había mandado. Y si usted y yo hacemos las cosas tal y como Jesús nos las manda, no fallaremos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es fiel. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, aquí estamos, aprendiendo de Jesús y queriendo con todo nuestro corazón servirle, porque lo que Jesús estableció sí funciona. Tercer factor, compartir las buenas nuevas es mi responsabilidad. Ezequiel 3:18 dice, adviértele para que viva al impío. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas a ti de su muerte. Primera de Corintios 9:16 dice, predica las buenas nuevas, es tu deber, es algo que debes hacer, pues ay de mí si no predico el evangelio. El apóstol Pablo, él clamaba, ay de mí si no anunciare el evangelio, pero no con un tono de temor, sino que es como a alguien que le gusta el fútbol y que quiere estar en el campo de juego pateando la pelota todo el tiempo. Uno de mis hijos está entusiasmado con el fútbol, está emocionado con el fútbol, y cuando tenemos que llevarlo al doctor porque está en un tratamiento para sus dientes, él sufre porque él lo que más quiere es estar pateando la pelota, y si por él fuera estaría todo el día jugando fútbol. Está en la casa, en el patio, en la calle jugando fútbol. Ama jugar fútbol. Tiene 13 años. Y cuando no lo puede hacer, pues
se entristece, lamenta no poder hacerlo. Entonces, de igual manera es el Evangelio. Cuando lo entendemos, el solamente considerar la idea de que no lo podamos seguir haciendo es algo que no tiene ningún lugar. Uno sufriría realmente si dejara de anunciar el Evangelio. Si yo soy un cristiano, mi misión no es opcional. No es algo que usted puede decir, bueno, pues a ver si lo hago. Cuarto factor, compartir las buenas nuevas es el más grande privilegio que existe. Segunda de Corintios 5:18 dice, y Dios nos ha dado el privilegio de instar a todos a entrar en su gracia y ser reconciliados a Él. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado Él. Así que somos embajadores de Cristo. Romanos 1:16 dice, me siento orgulloso de las buenas nuevas porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Se cuenta que cuando hubo la crisis de Watergate en Estados Unidos, la credibilidad de la gente hacia los políticos por causa de Nixon y de los que estaban en su gabinete, se había perdido totalmente. Durante muchos años, quien les tomaba el juramento con la Biblia a los presidentes era el doctor Billy Graham, el más grande evangelista de todos los tiempos. Y él es el que oraba por el presidente que se iba y oraba por el presidente que entraba. Entonces, la gente empezó a hablar de que sería muy bueno que Billy Graham se postulara como un candidato independiente para la presidencia de los Estados Unidos. Hoy le llaman al presidente el hombre más poderoso del mundo. O sea, que ser el presidente de Estados Unidos es como llegar a lo más elevado que se puede llegar sobre la tierra, de acuerdo a la opinión de la gran mayoría. Entonces, fueron las televisoras, CBS, CNN, fueron a entrevistarlo, a preguntarle, porque todas las encuestas apuntaban a que si Billy Graham se postulaba como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ganaría por los escándalos y la falta de credibilidad que ya había sobre los políticos de esa generación. Y fueron con él y le dijeron, toda la gente votaría por usted si usted se postula para presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace? Y Billy Graham dijo estas célebres palabras, soy un evangelista, no me voy a rebajar a ser el presidente de los Estados Unidos de América. ¿Se da usted cuenta? Si usted puede hablarle el evangelio a una persona, por muy humilde que sea, usted está haciendo algo que ningún presidente, ningún gobernante, ningún rico, ni científico, ni poderoso puede hacer. Porque los gobernantes pueden mejorar la calidad de vida de las personas, pueden mejorar su salud, mejorar su economía, mejorar su ambiente, hacerles estar seguros, pero nadie puede dar paz. Ningún gobernante ni ciencia, no hay pastillas para la paz, para el gozo, no hay pastillas para quitar las drogas y los malos hábitos, no hay pastillas para sanar las heridas del corazón y las heridas del alma, no hay ciencia ni hay política que pueda tomar el corazón de un muchacho y arrancarle la adicción a las drogas. No lo hay, el único que lo puede hacer es Jesucristo. Entonces, lo que usted y yo hacemos cuando llevamos el evangelio a otros, créanlo, sépanlo, grábeselo en su mente y en su corazón. Es 1,000 millones de veces más importante que lo que cualquier gobernante poderoso, político o rico puede hacer. No hay actividad, no hay ninguna cosa que se pueda hacer sobre la tierra que sea más elevada, más sublime, más importante, más grande que hablarle de Jesús a los que nos rodean. Porque por muy poderoso y por muy buen gobernante que sea, le podrá dar todo, menos suplir las necesidades de su alma, menos ni siquiera poder hacer nada para el día en que se muere y pase a la siguiente vida. Quinto factor, estoy agradecido por lo que Jesús ha hecho por mí. Efesios 2:12 dice, recuerden que en el pasado
estaban sin Cristo, sin esperanza y no conocían a Dios. Romanos 1:14 dice, porque yo tengo un gran sentido de obligación a las personas en nuestra cultura y a las personas en otras culturas. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos que uno murió por todos. Debemos, por agradecimiento, devolver el favor. Alguien pagó el precio de orar por nosotros, de hablarnos la buena nueva. Ahora nosotros tenemos que pagar el precio de llevar el mensaje a otros. Sexto factor, los hombres están desesperadamente perdidos sin Cristo. Hechos 4:12 enfáticamente dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Otra versión dice, Jesús es el único nombre que puede salvar. Su nombre es el único poder en el mundo que se ha dado para salvar a los hombres. Solo somos salvos a través de su nombre. Romanos 10:13 y 14 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? La humanidad entera está desesperadamente perdida sin Cristo. Fuera de Jesús no hay salvación. Hace muchos años, en la cárcel de Puebla, por ahí de 1985-86, un joven estaba muy interesado, muy tocado por Dios. No se perdía una sola clase, asistía a cada reunión que hacíamos y de pronto dejó de ir. Yo pregunté por él y me dijeron, pues es que dicen que tú lo ofendiste y pues yo fui a hablar con él, lo mandé traer, le dije, oye, ¿en qué te ofendí? Dice, no, dice, usted insultó mi religión, insultó las cosas en que yo le dije, ¿cuándo lo hice? Porque pues una de las cosas que tiene que aprender alguien que evangeliza, alguien que es como Jesús, es que Jesús nunca insultó la religión ni las creencias de nadie. Y yo le dije, ¿cuándo yo he hablado algo? Yo trato de hacer las cosas como Cristo. ¿Cuándo yo he hablado algo en contra de tu religión o de tus dioses? Dijo, pues así, que lo haya mencionado. Dije, ¿yo he mencionado algo en contra de tu religión? Y me dijo, pues no. Pero usted dice y repite que sin Jesús nadie se va a salvar, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que fuera de Jesús no nos podemos acercar a Dios y que si no es a través de Jesucristo no podemos ser salvos. Y entonces está diciendo que los dioses, las diosas en que yo creo no sirven y que no son Dios. Le dije, pues desafortunadamente eso es lo que la Biblia dice. Se fue molesto, pero yo le he dicho a Dios, nos has dejado un trabajo muy difícil, porque tenemos que decirle a la gente que lo único que funciona es Jesús. Y si lo único que funciona es Jesús, ¿dónde están todas las religiones? El entendimiento general de la gente es que todas las religiones son buenas, todas las religiones buscan el bien común, todas las religiones llevan a Dios, y eso es totalmente falso. Bueno, si usted me está diciendo, bueno, la religión que usted tiene es la religión verdadera, no, señores, no existe ni religión verdadera, ni denominación verdadera, ni iglesia verdadera. No existe. Si alguien le dice, mi iglesia es la verdadera, eso no es cierto. Porque hay un solo camino, una sola vida, una sola verdad, y no es una institución ni una denominación, no es una filosofía ni una doctrina, es una persona y se llama Jesús. Y es Jesús el único. Y no importa la denominación o el grupo, si están teniendo un encuentro con Jesús y están caminando en los mandamientos de Jesús, entonces van en la verdad, pero se pueden desviar. He conocido quienes caminaban en la verdad y se han desviado. Por eso decía Juan, no tengo mayor gozo que que ver que mis hijos andan, caminan, transitan en la verdad. Y ahí es donde nos debemos mantener. Y tenemos que saber que si no le hablamos de Cristo a la gente, no importa lo que practique, la religión que tenga, no importa si hace yoga, vudú, budismo, lo que sea, lo único que lo puede salvar es
Jesús. Séptimo factor, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En Lucas 15 nos muestra esa maravillosa historia del hijo pródigo que se pierde. El padre lo esperaba y lo recibió, no importa todo lo que hizo. Primera de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer de la verdad. Dios no hace acepción de personas. Segunda de Pedro 2:9 dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas cambien sus corazones y vida, todos procedan al arrepentimiento. Dios desea eso. Dios anhela que todos se salven, pero la manera como lo ha establecido que se haga es a través de usted, de usted, de usted, de usted, de mí, de cada uno de los que estamos aquí. Él quiere usar tu vida, usar su vida, porque a través de tu vida, de tu vida, de tu vida, de su vida, Él quiere llegar hasta el corazón del último habitante que esté en el lugar más recóndito de esta tierra, empezando por los que nos rodean, por nuestros vecinos, por los de nuestra casa. Octavo factor, seré recompensado por toda la eternidad. Colosenses 3:24 dice, recuerda que recibirás el premio del Señor que prometió a sus escogidos. Hay una recompensa que se nos va a dar por aquellos que hemos ganado para Cristo. Hay una historia que no se olvida nunca de hace muchos años, por ahí de 1987, 88, la iglesia donde yo me congregaba, pasó un hombre ya maduro de unos, no sé, estaba cerca de los 70 años, y él contó que él había nacido en un hogar cristiano, había estudiado en una escuela cristiana, se había graduado de una universidad cristiana como pastor y teólogo. Cuando su papá muere, él tomó la iglesia y pastoreó la iglesia que su papá había levantado de generaciones. Él era hijo de pastores de 5 generaciones. Y cuando él tenía 40 años, él iba en su carro manejando y tuvo un accidente. El auto se volteó y él cuenta que fue llevado a través de un túnel de luz a toda velocidad. Esto para él fueron unos cuantos minutos, pero transcurrieron muchas horas después de eso. Y él ve ese túnel de luz y al final del túnel de luz, él ve los pies del Señor Jesús como bronce bruñido, empieza a levantar los ojos y ve esas ropas blancas, ese cinto de oro, tal y como lo menciona Juan en el Apocalipsis. Y cuando quiere ver sus rostros, los ojos como llama de fuego lo penetran y él discierne tristeza en la mirada del Señor Jesús. Y le pregunta, ¿por qué estás triste? Y el Señor le contesta, porque vienes solo. Y dice que extendió su mano y dijo, todavía no es su tiempo, regrésenlo. Y dice que un remolino, un torbellino, lo levantó y lo regresó por ese mismo túnel por donde había llegado. Mientras iba de regreso, toda su vida pasó enfrente de sus ojos. De la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la escuela cristiana, de la escuela cristiana a la casa a la iglesia. Y toda su vida no había ganado uno solo, no había ganado para Cristo. No había testificado su fe de manera individual, personal, a una sola persona en toda su vida, en sus 40 años de vida. Se da cuenta que las personas que él llamaba al altar para recibir a Jesús era gente que ya habían ganado otros en su iglesia y que realmente él no podía recordar una sola persona que él hubiese dicho, a él yo le evangelicé, a él yo le hablé de Cristo y yo lo gané para Cristo y es mi hijo espiritual. Entonces cuando él abre los ojos está en la morgue.
le están a punto de practicar la necropsia, que algunos llaman autopsia, pero no puede ser porque ni modo que uno mismo se lo haga. Entonces es necropsia, están a punto de abrirlo, los parten de aquí, les abren todo, están a punto de meterle cuchillo y abren los ojos y detiene la mano del que le va a meter el cuchillo. Los 4 pues que estaban allí, enfermeros, los médicos, los que estaban ahí, se espantan. Él se levanta y todos salen corriendo, y él sale corriendo atrás de ellos desnudo. Y dice que como puede, taclea a uno y lo tira, lo voltea, se le para encima y le dice, Cristo te ama. Y dice, esa fue la primera persona que gané para Cristo. ¿Quién no va a recibir a Cristo con un muerto que se levante, verdad? Entonces, dice, a partir de allí me he dedicado a visitar a los vecinos, porque ni siquiera sabía el nombre del vecino que vivía al lado, ni a la izquierda, ni enfrente. No sabía los nombres de los vecinos que vivían en su propia cuadra, porque estaba tan ocupado en ir al templo y en regresar al templo que no tenía tiempo de visitar a los perdidos en su propia manzana donde vivía. Dice que a través de los años ha ido anotando, registrando, y tiene un registro preciso de todos a los que les ha hablado del Evangelio. ¿Usted lo tiene? ¿Usted sabe cuántos ha evangelizado? Noveno factor, el tiempo de Dios. En la historia gira alrededor nuestro para completar nuestra misión. El tiempo de Dios en la historia gira alrededor nuestro para completar nuestra misión. De nuestra diligencia o negligencia depende el acercamiento o el alejamiento del fin del mundo. Mateo 24:15 dice, se predicarán las buenas nuevas sobre el reino de Dios en todo el mundo, a cada nación. Entonces vendrá el fin. Fíjense, hasta que se anuncie el evangelio del reino a todas las naciones. Hechos 1:8. Entonces le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1 del 9 al 11. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco que le dijeron, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Fíjense, hasta que cumplamos con esta misión, entonces estaremos marcando nosotros el fin del mundo. Y lo que hacemos, lo que nos ha tocado es tan importante que mire, si usted no cumple su misión allí, digamos, en la cuadra donde vive. ¿Cuántas casas hay en la cuadra donde usted vive? ¿Qué? ¿Serán unas 10 casas? Unas 15, póngale 10 casas allí en la cuadra donde usted vive. Puede ser más, puede ser menos. Allí en el claustro donde yo vivo hay más de 50 casas. Allí en la privada, en el lugar donde yo vivo. Pero vamos a ponerle 10 casas. Si se evangeliza el mundo entero, pero no se ha evangelizado esas 10 casas que están en su entorno y que ustedes, quien las debe evangelizar, porque usted vive allí, porque por eso Dios ha designado que usted esté allí para que sea su testigo, entonces el mundo no está evangelizado. Entonces cuando usted lo haga, tenga en cuenta, de mi fidelidad depende que todos puedan ser alcanzados, que haya entonces esa mentalidad, esa visión mundial de que cada persona que yo le hablo estamos contribuyendo para el evangelismo mundial, porque si no me puede pasar o nos puede pasar como pasó en el reino de Vitivinilandia. Había un reino
que se dedicaba a la producción de vino. Eran los únicos que producían vinos para todos los países, el reino de Vitivinilandia. Entonces una vez el rey de Vitivinilandia dijo, este año les voy a quitar los impuestos, este año no va a haber impuestos para nadie. Lo único que yo creo es que cada hogar, cada productor, porque todos ahí, todos los habitantes tenían, aunque sea un pequeño pedazo de tierra, y todos tenían un viñedo, todos. Era el país de Vitivinilandia, el país donde todos se dedicaban a producir vino. Entonces ellos tenían el viñedo allí, pues tomaban las uvas, hacían todo el proceso, guardaban esas barricas y ellos comerciaban con todas las demás naciones vendiéndoles vino. Entonces el rey dijo, cada hogar me va a traer 1 litro de vino. Yo voy a hacer una barrica gigante, donde todos el día de que se añeje el vino, el día que ya esté listo para la venta, todos van a venir aquí a subir unas escaleras que van a estar alrededor de este gran, podríamos decir, contenedor, y van a echar su litro de vino. Hemos hecho el cálculo y son miles de litros, y el reino va a vender ese vino y de allí vamos a pagar los gastos y los costos del palacio y todos muy felices. Entonces llega el gran día, todos los habitantes vienen con su litro de vino y lo echan, y cada uno lo echa hasta que eso se llene. Entonces dice el rey, pues vamos a probar ahora este vino, que va a ser único, porque va a ser una mezcla de todos los vinos producidos acá, y lo vamos a poder dar un poco más caro y va a ser un poco más codiciado porque es un vino especial. Y entonces lo prueba uno de sus cortesanos, el catador, y se queda sorprendido porque lo que probó fue agua. Y entonces mandan a llamar a otro de los príncipes que estaba cerca del rey, y va y lo prueba y saca otra copa y es agua. Y el mismo rey va y toma un vaso y lo ve y era agua, en color, inodoro, insaboro e insípido. Dice, ¿qué pasó aquí? ¿Es un milagro? No, capaz Jesús convirtió el vino en agua. ¿Qué pasó? Y entonces el rey nombra una comisión para investigar qué es lo que pasó. ¿Qué milagro sucedió? ¿Había algún químico en esa barrica gigante? ¿Qué sucedió? Y se ponen a hacer las investigaciones y descubren qué es lo que pasó. Cada habitante pues cayó en la avaricia y cada uno dijo, todos van a llevar 1 litro de vino. Si yo llevo 1 litro de agua y lo echo, pues nadie se va a dar cuenta. Ay, total, ¿qué es 1 litro de agua en miles de litros de vino? ¿Saben cuál fue el problema? Que todos pensaron igual y todos llevaron 1 litro de agua, y eso era pura agua. En la iglesia pasa así. Dicen, no, somos muchos cristianos, hay muchos líderes que predican otros, pero ¿saben? La responsabilidad es de cada uno, y si usted deja de hacer su responsabilidad, va a estar siendo un obstáculo para que el fin del mundo, para que el plan de Dios se cumpla sobre la tierra. Factor número 10 y último, yo me alegraré cuando vean las gentes en el cielo. Lucas 15:7 dice, les digo que hay mucha alegría en el cielo cuando un pecador cambia su corazón. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo único que sacude y mueve el cielo es cuando un pecador se arrepiente. Nada más, ni sanidades, señales, prodigios. Dios dice, pues eso es normal. Pero un pecador que se arrepienta sacude los cimientos del cielo, y usted va a estar participando del gozo de Dios, y cuando nos vayamos para allá vamos a poder aquellos que han sido salvados por nuestro testimonio. Sabiendo esto, ¿cuál debe ser mi respuesta? ¿Cuál debe ser su respuesta? La respuesta de Pablo fue esta, en Hechos 20:24. Quiero cumplir con la misión que recibí del Señor Jesús, la misión para dar testimonio de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Escriba su propia respuesta ahora que sabe esto. Escríbala. Yo escribí esto. En el nombre de Jesús, en sus fuerzas y su poder, cumpliré la misión que
me ha encomendado todos los días de mi vida por el resto de mi existencia en el poder de Cristo. Escriba su misión. Y vamos a tomar un receso antes de pasar a la segunda sesión.